Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Colombia marchando. Pareciera inédito que los colombianos estén en pie de protesta en un país que aparenta no tener tradición de manifestaciones y levantamientos populares, como sí se le reconoce a varios de sus vecinos en Latinoamérica. Pero el hartazgo social, que en principio responde a la muerte de indígenas y líderes sociales, a la inversión en educación, al cumplimiento del proceso de paz y al denominado paquetazo del gobierno Duque, movilizó a todo un país con cacerolazo incluido y espontáneo. Pero ¿realmente los colombianos suelen marchar? De lo que tenemos registro es que desde el periodo de 1934 a 1946, el presidente liberal Alfonso López Pumarejo no solo creó y legalizó los sindicatos, sino que consagró la ley que reivindicó el derecho a la huelga. Lo paradójico es que a su hijo, Alfonso López Miquelsen, que también fue presidente de 1974 a 1978, le tocó enfrentar la más grande y violenta movilización social de la que se tiene registro en Colombia. Se llamó el Gran Paro Cívico Nacional de 1977, que en una sola jornada dejó 19 muertos y más de 300 heridos. Ahora, con las protestas que acontecen en Colombia, las recordamos aquellas las más significantes de su historia. Para ello establecemos contacto con Mauricio Archila Neira. Él es doctor en Historia de la Universidad Estatal de Nueva York, en Colombia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, un gusto que esté con nosotros. Sí, buenos días, Andrés. ¿Cómo ve usted, realmente Colombia es un país que no tiene tradición de protestas, comparándolo con los vecinos de la región? Sí, no. Tenemos buen número de protestas. Nosotros en una investigación que hacemos hemos registrado unos 25.000 protestas entre 1975 y 2018. Lo que pasa es que no han sido tan visibles, salvo el paro que viene desde el 21, no han sido tan visibles como las de los vecinos. Hemos tenido unas cuantas, bueno, la más conocida históricamente, el Bogotazo del 9 de abril del 48, el paro cívico del que ustedes hablaban y otras que podemos hablar en el momento. Pero sí, no ha sido una protesta muy visible y no ha habido muchos levantamientos, pero sí ha habido 25.000 protestas en 43 años por ahí. El Bogotazo respondió a la muerte del caudillo Gaitán liberal, pero el Gran Paro Cívico Nacional del 77, digamos que se parece a lo que está sucediendo actualmente, porque lo convocan las centrales obreras, pero luego se une todo un país con el inconformismo de la sociedad. ¿Qué fue lo que pasó aquel 14 de septiembre de 1977, profesor? Sí. Las 4 centrales sindicales, junto con sindicatos independientes, organizaciones campesinas y estudiantiles, en su momento hicieron un pliego de peticiones que tenía que ver con temas económicos. Había un costo de vida muy alto, desempleo. López anunciaba una reforma salarial, integral, laboral. Y pues tuvo una actitud muy displicente con el movimiento social, no se reunió, no dialogó. Entonces, pues por esos motivos, tanto la situación económica, política, como la arrogancia del presidente llevaron a esta convocatoria. Fue un día de paro masivo. Los hechos, entre comillas, vandálicos no fueron tantos como los que vivió el país el 21 y 22 de noviembre. Bueno, pasemos ya al siglo XXI, porque quizá una de las movilizaciones que más recordamos de los últimos años fue la que ocurrió en el 2008 en contra de las FARC. ¿En qué consistió? El 4 de febrero de 2008, masiva, hay que decirla, fue una concentración convocada desde el gobierno. En ese momento el presidente era Álvaro Uribe Vélez, y pues prácticamente todo el aparato estatal se movió, incluso embajadas en en los países en el extranjero. Y fue una concentración, sí, masiva. Ahí están las tomas con camisetas blancas, etcétera, contra las FARC. Pues sí, el contexto es que evidentemente venían todos estos secuestros masivos, atentados terroristas, cosas que sin duda las FARC han ocasionado, pero el presidente Uribe pues las canalizó. Bueno, y ahora las FARC son un partido político en el Congreso colombiano. Saltémonos a las protestas de hoy, profesor Archila. ¿Usted cómo las analiza? ¿Podría llegar a pasar algo parecido a lo que está ocurriendo en Chile?
Es posible. Un escenario posible es que derivemos en algo similar a Chile, porque hay condiciones parecidas. Una concentración de la riqueza en unos pocos, un aumento no tanto de la pobreza, a veces la pobreza ha disminuido, pero la brecha social ha aumentado. Hay cierto empobrecimiento de las capas medias. Y también creo que hay un elemento común, y es que tanto Piñera como Duque pues hacen parte, digamos, de la derecha continental, y las reacciones que han tenido han sido parecidas, militarización y criminalización. Sí. A Piñera le ha tocado ceder. Duque como que no entiende del todo lo que está ocurriendo, llama a un diálogo, pero es un diálogo con las cartas cerradas. Él organiza grupitos que mañana se reúne con los estudiantes, pasado mañana con los trabajadores. Eso no tiene sentido. Es decir, ¿por qué no hacer un acto de legitimidad desde el Estado? Decir, hombre, la ciudadanía tiene una voz y podemos negociar. Perfecto, profesor Archila, Mauricio Archila Neira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en France 24. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Y a ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web france24.com. Muchas gracias.